días a todos los asistentes. Hoy nos toca sobre cableado estructurado. Se ha subido un documento que es el documento de la presentación que vamos a ver. Pueden descargarlo. Y bueno, entonces damos inicio a nuestro webinar. Para cualquier contacto estamos ahí con mi correo y también el celular que tiene WhatsApp para cualquier pregunta posterior que tengan que hacer. Durante la presentación pueden hacer más sus preguntas para que así no tengamos que acumularnos para el final de la presentación. Los sistemas telefónicos y de computación se desarrollaron por vías totalmente separadas en un principio. Las empresas superponían instalaciones en forma de que la función de la demanda de los nuevos usuarios y la incorporación de nuevos equipamientos. Entonces, cada proveedor de equipos realizaba la instalación de cables que más le convenía y esto no podía ser usado por otros fabricantes. Entonces, a inicios de los 80 apareció la tecnología de Ethernet, se utilizaba el cable coaxial, en ese entonces el EDG58, y de esta manera que se impulsó la fabricación del NIC, o sea, del jack modular con el RJ45. Entonces aparece el cable UTP categoría 3. Posiblemente en 1985 se organizan comités técnicos para desarrollar los estándares para hacer el cableado de las telecomunicaciones que hoy llamamos el cableado estructurado. Bueno, dos asociaciones en Estados Unidos se unificaron para homologar los sistemas de cableado. Estas fueron la TIA, que son la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, o la Alianza de Industrias Electrónicas, la EIA. Estos organismos unificaron y estandarizaron todas las prácticas del cableado de redes, naciendo así el cableado estructurado. Entonces desde ese año, desde el año 1985 hasta el día de hoy, ha sido la realización y aceptación de un conjunto de recomendaciones llamados normas y estándares acerca de las infraestructuras de cableado para diferentes tipos de aplicaciones, incluyendo los de edificios comerciales y residenciales. Recién en marzo del 2013 entró en vigencia la revisión C de las recomendaciones conocida como la ANSI TIA, la IA, la 569C. Otros organismos, por ejemplo, como la ISO, Internacional Organización para la Estandarización, la Organización Internacional de Normalización ISO produce y desarrolla estándares que regulan las telecomunicaciones, entre otros. La ISO es una organización no gubernamental que tiene representación alrededor de todo el mundo. Ahora tenemos la otra, la ANSI, que sería el Instituto Nacional de Estándares Americanos. Promueve la estandarización de los productos fabricados bajo parámetros de calidad, durabilidad y seguridad. Está formada por sociedades de ingenieros, agencias gubernamentales, miembros, etcétera. También la EIA, a ver, es una organización de industrias electrónicas que incluye a todos los fabricantes. Esta alianza se conforma por todos los socios y compañías de industrias electrónicas. La otra organización, la TIA, es el portavoz de las telecomunicaciones y de la industria de tecnología de información. Sus miembros son fabricantes, proveedores de servicios y organizaciones que se encuentran involucrados en todos los aspectos con la industria de las telecomunicaciones. También tenemos las otras organizaciones que tienen que ver con lo que es el cableado estructurado, como la UL. La UL es un laboratorio de pruebas laboratorio de pruebas. Su principal objetivo es realizar pruebas a los productos para certificar su seguridad. La UL ha desarrollado estrictos programas de certificación para garantizar la calidad de los productos con base en la seguridad humana.
También tenemos la ETL, que es igual que la UL. Es reconocida a través de los Estados Unidos, además es una alternativa a la UL. La ETL es un comprobante fiel de la situación como la que otorga la UL, la ANSI o la IEC. Este organismo lista productos que han sido sometidos a rigurosas pruebas de rendimiento que garantizan la confiabilidad de los productos. También tenemos la N54, que es en Europa, pero la UL, la ETL y la N54 son instituciones que nos van a dar, nos dictan normas, no estándares. Hay mucha diferencia entre una norma y un estándar, que más adelante vamos a ver. Por lo general, las normas que UL, ETL y la N54 tienen que ver con la vida humana, o sea, con la protección del ser humano. O sea, que los productos que ellos listan, por ejemplo, un cable que cuando hay un incendio no emite un humo tóxico, o sea, no va a ser que algo dañino, algo letal para el ser humano. Entonces, es una norma. Entonces, una norma es de cumplimiento obligatorio, no así un estándar. Un estándar es un requisito mínimo que debe cumplir, por ejemplo, un cable para poder estar dentro de las normas. Más adelante vamos a ver más la diferencia entre estos dos tipos de instituciones. Entonces, como les decía, el estándar es diferente de lo que es la norma. La norma o código es de cumplimiento obligatorio. Un ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la NEC, que es la norma digamos, del código de electricidad. Por ejemplo, en esta norma vamos a ver un ejemplo, a ver, si muchos lugares aún todavía existen, por ejemplo, las duchas eléctricas, en otros lugares ya no, pero hay una norma que dice, por ejemplo, en la ducha eléctrica, que el disyuntor o el interruptor tiene que estar afuera, no adentro, el que se tiene que cortar por emergencia la luz. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro de la ducha, entonces puede darse el caso de que, como decimos normalmente no nos, que le pasa la corriente. Entonces, si es que este interruptor está dentro, pues no va a haber ni quien lo salve, entonces ahí puede ser que llegue hasta perder la vida. En cambio, si ese interruptor, la norma dice que tiene que estar afuera. Entonces, si le agarra corriente, entonces va a estar gritando y alguien escucha y va y baja el interruptor o la palanca, como dicen generalmente, porque está afuera, entonces le salva la vida. Eso dice la norma. Ese interruptor tiene que estar afuera, no adentro. Y eso es de cumplimiento obligatorio. Esa es una norma que tiene que ver con prevalecer la vida humana. Entonces, cuando hay un incendio, entonces el cable no tiene que desprender ningún tipo de humo tóxico, algo que sea letal, o también, por ejemplo, cuando los UPS o los reguladores están normados, entonces si arde ese plástico, es un plástico que no emite esos tóxicos. Entonces, eso es la norma. En cambio, el estándar es algo opcional que tiene que garantizar un mínimo de rendimiento. Como si dice que un cable de categoría 5 tiene que pasar 100 megas en un segundo a una distancia de 90 metros, entonces van a estar por un lado, van a colocar los 100 megas y tienen que salir los 100 megas en menos de un segundo en el otro extremo. Entonces, eso es un estándar. Ahora, ¿cómo lo haga? Por ejemplo, el cable UTP es un par trenzado que por ejemplo, para categoría 6, algunos fabricantes lo colocan al medio, colocan, por ejemplo, un plástico, ¿no? Que es una separación. Eso para evitar la diafonía, para que uno no se perturbe con otro. Pero hay otros fabricantes que lo que hacen es hacer más trenzado, lo trenzan más, hacer que sea un poco más delgado el cable, pero puedan pasar esos mismos aspectos. Entonces, no es que el que tenga al medio es el plástico es el mejor cable, no es así, sino que han tomado esa opción, entre ellos trenzan menos, su trenza es menor cantidad, entonces con el plástico del medio se ayudan a que pueda cumplir el traspaso de la cantidad de megas que especifica la norma. Entonces esa es la diferencia entre una norma y un estándar.
Entonces, un estándar es algo totalmente de cumplimiento obligatorio, perdón, la norma es de cumplimiento obligatorio y el estándar es algo opcional. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, los estándares como estamos colocando, el objetivo principal de un estándar es garantizar el mínimo nivel de desempeño, rendimiento, seguridad, funcionalidad, la durabilidad y la calidad. La norma, en cambio, la norma tiene que ver con respecto a la vida humana y para eso se generan normas como códigos eléctricos, códigos de construcción, códigos de fuego, códigos de seguridad. Esas son las normas. El Instituto Americano Nacional de Estándares, como la ANSI, publican conjuntamente con la TIA estándares para la manufactura e instalación de rendimiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones y electrónicos. Cada estándar cubre una parte específica del cableado de un edificio. Entonces, ahora veamos un poquito lo que es los tipos de cables. Primero es la norma, luego está el estándar. La norma habla de 3 grados de flamabilidad de cables. CMP, que es la conexión multipropósito, que es P, es el plenum, o sea, P, o sea, CMP, plenum, que es el espacio del cielo falso o el cielo o el piso falso. El cable solo se quema, pero no gotea y se quema solo en lugar del fuego. Por eso es autoapagado. Un cable CMP tiene un teflón. El otro cable que sería del tipo CMR o riser, es decir, que viaja en forma vertical, viaja entre pisos, un grado mayor puede sustituir a un menor, sí puede. Y finalmente tenemos el CM o el CMG o el de uso general, este cable. Entonces, la otra tenemos la norma europea LSZH, que quiere decir que es cero halógenos, o sea, libre de halógenos, esto que va a ser que no arda también, ¿no? Entonces, eso es otro que está en la norma en el 54. O sea, para la fibra óptica sería el equivalente a CMP, sería, o sea, Plenum, el OFNP o el OFCP. Entonces, aquí como vemos en la figura, este es el lugar, el pleno, es donde circula aire, entonces porque el fuego, mientras exista aire, él va a seguir ardiendo. Entonces, si es un cable pleno, pues no va a arder, o sea, simplemente se quema, pero sin emitir ningún gas tóxico. A eso se refiere lo que es los grados de flamabilidad y para entonces tenemos 3 tipos de cables, el CMP, CMR y el CMG. Entonces, eh, pueden sustituir, digamos, los cables. Sí, el CMP puede sustituir al CMR y el CMR, o sea, puede subir al CMP. O sea, en ese orden pueden ser sustituidos los cables, pero no inversamente. O sea, el CMG no va a sustituir a un CMP y no va a sustituir a un CMR, menos va a poder un CM sustituir a un CMP. A eso se refiere. Entonces, tenemos ahora entre los cables, por ejemplo, UTP, par trenzado sin blindar, el FTP, que es un par trenzado con hojas metálicas, y el STP es par trenzado blindado y en cada par contiene una lámina metálica. O sea, en cada par contiene una lámina metálica. Bien, esto es bien importante, por lo resalté acá con verde. Dice, cualquier cable que no está aterrado se convierte en antena. Por eso debe aterrarse en hojas metálicas. No son más eficientes para las interferencias de radiofrecuencia y las mallas pueden pasar en frecuencia. No nos olvidemos que la frecuencia que es la portadora, en los cables UTP, son de frecuencias altas, llegan hasta 500 MHz, 150 MHz. Entonces, vamos a ver, estas frecuencias, bueno, como si está un cable suelto, como se convierte en antena.
y eso va a generar una interferencia de radiofrecuencia. Es por eso que tiene que estar todo el sistema de cableado estructurado totalmente aterrado, tiene que estar con tierra, y también tenemos normas para eso. Vamos a ver un poquito ahora los tipos de los estándares. Cable estructurado tenemos los estándares que son para los edificios comerciales. Es de la 568, por ejemplo, la 568 C2, desde los edificios comerciales de Telecom y de cable estándar para cableado balanceado para trenzado con los componentes. Estos son los estándares que tienen que ver para que vamos a hacer un cable estructurado. Bueno, entonces vamos a un cable estructurado. Vamos a pasar un poquito rápido, pero ustedes lo van a obtener un poco más para leer. Y como es un poco extenso, estamos un poquito cortando. Ya cuando tengamos, como ahora ya han vuelto a las clases también presenciales, entonces cuando tengamos ya el curso presencial, vamos a poder discernir todo el curso en forma mucho más avanzada. ¿Qué es un cable estructurado? Es un método de diseño e instalación de infraestructura integral de cableado que va a servir para voz, datos, video y también para el control. Estos deben proveer una infraestructura de cableado que tenga un desempeño predictible, así como una gran flexibilidad. También debe acomodarse al crecimiento y cambios durante un largo periodo de tiempo, por general arriba de 10 años. Debe contar con una topología física basada en estándares que sea uniforme, abierta y que simultáneamente pueda soportar múltiples topologías lógicas de red. Entonces, los beneficios de estructurar, incrementar en la eficiencia y la productividad con una reducción importante de costos de operación en las redes. Entonces, ahora un concepto también bastante que vamos a utilizar en lo que es el cable estructurado es el ancho de banda. El ancho de banda representa, digamos, la velocidad de un canal de transmisión. Sin embargo, en realidad es la cantidad de información que puede transmitirse en un segundo por esos medios de comunicación. Acá tenemos dos autopistas, una que es de mayor densidad y otra de menor densidad. Eso es el ancho de banda, la cantidad de información que se puede transmitir en un segundo por medio por ese medio de comunicación. O sea, la velocidad se mide en hertz, la velocidad en hertz. La cantidad de información se mide en bit por segundo. Entonces, por ejemplo, tenemos que banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet, ya sea a través de un modem, cable coaxial, etcétera. ¿No? Es la banda ancha, la banda ancha. No confundamos con ancho de banda. A ver, tenemos banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet, ya sea a través de un modem, cable coaxial, fibra, etc. En cambio, el ancho de banda es la velocidad donde viaja la información en un tiempo determinado. Aquí le puse un ejemplo, un ejemplito, que dice, por ejemplo, hemos determinado que una cámara requiere 2 megabytes por segundo, pues entonces no podremos colocar en esa red más de 40 megabytes por segundo. O sea, entre dos van a ser igual a 20 cámaras, así de facilito. El cálculo es aritmético, no hay ningún problema. Entonces, esa es la que tenemos que no confundir nunca, que es ancho de banda y lo que es banda ancha, ¿no? Entonces, para ver más adelante eso. Otra cosa que también no tenemos que confundir es con respecto a los fundamentos del centro de datos, un data center, ¿ya? Un data center es un centro especializado dedicado a la operación segura e interrumpida de los servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red, comunicaciones. Este puede servir a múltiples organizaciones o estar dedicado a una sola. Por ejemplo, los pequeños, los data centers pequeños,
son hasta 465 metros cuadrados o también o hasta 20 gabinetes medianos. Eso es ya, podemos decir que es un data center mediano, pequeño. Los medianos están entre los 465 hasta los 2.323 metros cuadrados, o también en, digamos, 21 a 100 gabinetes grandes. Y los grandes, ¿no? Mayores pueden ser mayores a 100 gabinetes adelante. Esos son los data centers. La utilización de espacio en un data center típico es equipo de gabinetes. Aquí puse 30% pasillos, espacios, 30% energía, equipo de enfriamiento, 20%, oficinas y otros 20%. Ese es un centro de datos, un data center. Lo que generalmente tenemos vamos a ver un gráfico, eso es lo que sería un data center. Lo que por lo general, lo que tenemos ese sería un data center, ¿no? Lo que nosotros tenemos entre los edificios son cuartos de telecomunicaciones, no data center, pero que por lo general los llamamos data center, ¿no? Pero es para aclarar la diferencia entre lo que es un data center y un cuarto de telecomunicación. Hoy vamos a estudiar lo que son la parte de cable estructural para edificios comerciales, no así para un data center. Bueno, entonces es esencial, por ejemplo, que en el ambiente de salas de telecomunicaciones, de las telecomunicaciones, se pueda mantener en las 24 horas del día y durante todo el año y que sean independientes de los controles del área de trabajo exterior. La sala de telecomunicaciones debe tener suficiente calefacción, ventilación y además el aire acondicionado para mantener una temperatura ambiente que oscila aproximadamente entre los 17 grados centígrados y los 21 grados centígrados. O sea, ese es nos dice el estándar que está entre ese rango que funcionan todos los equipos de los switches, los routers, etcétera, los grabadores, todos funcionan en ese rango de temperatura entre 17 grados centígrados y 21 grados de temperatura. Mientras que los equipos de LAN estén, bueno, que estén todos funcionando. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un pequeño ejemplo, un grabador funciona en esa temperatura? Entonces lo colocamos dentro de un gabinete de 4U. Entonces, ¿qué pasa? Seguro que, por ejemplo, en el lugar donde hace frío, el equipo va a auto darse la temperatura, ¿no? O sea, está en ese equipo, bastante equipo reducido, va a empezar a calentar hasta que llegue ese grado. Si tiene un control de temperatura, entonces si pasa va a poder. En cambio, el lugar donde hace calor, no. Inmediatamente va a colocar, vamos a poder enfriar solo ese espacio pequeño, vamos a poder enfriar y de esta manera tener funcionando dentro de ese rango de temperatura. Pero si no hubiese así, entonces pues el grabador no va a funcionar correctamente. Bien, entonces debemos mantener el otro importante también es la humedad. Debemos mantener esa humedad relativa que oscile entre un 30% y un 50%. El incumplimiento de estas especificaciones particulares podría provocar la corrosión severa de los hilos de cobre o que están dentro de los cables UTP o los de. Esta corrosión reduce la eficacia del funcionamiento de la red. O sea, además nos sirve pues que la humedad esté entre 30 y 50%. ¿Para qué? Para matar la estática. Entonces, ¿qué pasa? En lugares, por ejemplo, donde hace frío, en lugares, digamos, como en La Paz, en Oruro, donde la humedad es más baja, la humedad relativa está por debajo de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar humedad para los humímetros, ¿no? O sea, hay que colocar humedad y hay que pensar, esos son los estándares en los que dice que el cableado estructurado debe funcionar, pero los equipos funcionan perfectamente. Bueno, ahora en cuanto al cable estructurado, se estima, estamos diciendo más o menos entre unos 15 a 25 años. Por ahora está arriba de los 10 años, ¿no?
Otros factores importantes que vamos a ver antes de entrar en lo que es el cableado en las áreas comerciales, la atenuación, que es la pérdida de la señal en las pruebas de enlaces o canales, la pérdida, entonces la atenuación. Las causas pueden ser, aquí es bien importante, características eléctricas del cable, materiales y construcción, pérdidas de inserción debido a terminaciones e imperfecciones, pues los reflejos por cambios de impedancia, la frecuencia, las pérdidas son mayores a mayor frecuencia, temperatura, longitudes del enlace, la humedad, el envejecimiento. Entonces, es eso, la atenuación puede ser en cada uno de los elementos, es de gran importancia evitarla. Bueno, ¿para qué son los cableados estructurados? Para unificar los servicios, soportan aplicaciones más robustas, o sea, los objetivos, ¿no? De cable estructurado. Las características de un sistema de cable estructurado debe ser flexible, modular, confiable, debe ser administrable, debe permitir crecimiento, tener un alto rendimiento y bueno. Entonces, un sistema de cableado estructurado eh, podríamos ser los, a ver, un segundito, esto, bien, es algo bien importante. El 80% de las empresas en Latinoamérica tienen problemas en su cableado, influyendo directamente al rendimiento de la red. O sea, cuando un cableado no está bien hecho, no está bajo normas ni los estándares, entonces mire lo que pasa, 80% es problemas. El cableado estructurado, ahí lo puse, me lo anoté, representa el 70% de las caídas de las redes de telecomunicación. Y no estamos hablando solo de cableado de cobre, ¿no? Cableado de cobre y también cableado de fibra. El mayor porcentaje de los cuellos de botella en una red se encuentra en los patchcore, entre el 60 y el 90%, o sea, donde tenemos que tener bastante cuidado al hacer el punchado y todas esas cosas, ¿no? O sea, tener ciertos cuidados, que vamos a ver adelante. Bien, dicho esto, vamos a entrar entonces a lo que es un sistema de cableado estructurado que es comercial. Tenemos el cableado horizontal, que son la parte horizontal en cada piso, el cableado vertical, el backbone, que sería esto, el cablón, en las áreas de trabajo, Este sería el cuarto de telecomunicaciones, que lo llamamos así, no lo llamamos data center, sino un cuarto de telecomunicaciones. Pero por lo general los conocemos como cuarto, como data center. O sea, los cuartos de equipo, o sea, los cuartos de equipo, ¿no? Los cuartos de equipo y los servicios de entrada o las acometidas. Bien. Bueno, los cables ya estábamos viendo aquí. El máximo, el canal de un cable UTP debe tener 100 metros desde hasta donde está el equipo de la unidad de trabajo, desde donde viene, ¿no? O sea, en esa parte están los patch panels, los patch, etcétera. Pues en el diseño tomamos en cuenta esto. Los sistemas de voz centrales, sistemas de datos, redes de área local, sistemas de video, sistemas de seguridad, sistemas de control, otros servicios. No se permiten, por ejemplo, puentes, derivaciones o empalmes a lo largo de todo el trayecto del cableado. No, eso no tiene que existir. Empalmes no. No se puede. No está, o sea, vamos a generar pérdidas. Se debe considerar su proximidad en el cableado eléctrico que genera altos niveles de interferencia electromagnética como son los motores, los elevadores, los transformadores, etc. Y bueno, cuyas limitaciones se encuentran en los estándares de la ANSI, la TIA, como hemos visto al principio, en la 569. En cuanto a la parte de la topología,
Bueno, bueno, es este tipo de estrella, ¿no? En el lado del armario de telecomunicaciones de 2 a 3 metros, la holgura del cable. La holgura del cable es la longitud adicional que se debe, que debe ser considerada en ambos lados del cable para facilitar la terminación de los mismos en los conectores y permitir cambios de ubicación. En el lado del armario, pues, de 2 a 3 metros, o sea, se deja de 2 a 3 metros como que, pues, si es que se mueve ya sea el traje, etcétera, tengamos esa holgura. En el área de trabajo, en el donde está terminando, se da 30 centímetros para el cobre y 1 metro para la fibra óptica, ¿no? Entonces, esto contiene el mantenimiento para poder tener la holgura del cable. Cuando tengamos que hacer el cálculo de cantidades de cables, etc., vamos a tomar en cuenta estos datos de la holgura del cable, por eso los estamos nombrando. También se puede colocar los cables bajo alfombras, ¿no? Entonces pueden ser utilizados como un segmento de cableado horizontal. Si existen circuitos de energía bajo alfombra, el cableado de telecomunicaciones debe cruzar por encima de la energía o debe estar separado al menos de 15.2 centímetros. Al menos es la diferencia que debe estar separado. Pero cuando digo eso de que se puede ver, por ejemplo, se puede utilizar salidas para usos múltiples usuarios, al mutuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto es algo que se coloca para que aquí podamos conectar varios cables, la longitud máxima tenemos ahí del área de trabajo, a veces se necesitan en salas de conferencia, etcétera, contar con estos conectores, con estas unidades de mutuo. Es para eso que se coloca. Pero aquí tenemos a ver, una tablita un poco más. Ahí tenemos las distancias máximas en el ambiente, opciones abiertas. Los cables, los cruzados, cable horizontal máximo, total cable horizontal que debe tener. Los puntos de consolidación, que son otros que se utilizan esto, que mucho ya no se utiliza, pero sí están permitidos. Que pueden ser. Se trata de la interconexión de cable horizontal que nos va a permitir reconfiguraciones en adelante. Se diferencia de la mutuo en que estas requieren una conexión adicional para cada cable horizontal, ¿no? Los puntos de consolidación deben ser colocados en lugares accesibles. O sea, cada punto de consolidación debe servir a un máximo de 12 áreas de trabajo, considerando capacidad de reservas para crecimiento futuro. Casi muchos no utilizan, pero sí se utiliza, pero no es ya, mayormente en los pequeños no utilizan estos puntos de consolidación. Pero es bueno nombrar porque están dentro de lo que es el cableado estructurado. Entonces, un punto de consolidación, pues tenemos, sería el punto de consolidación, donde nos van a permitir, más o menos es como un patch panel, pero en unos conectores. Más fácil, actualmente más se utiliza un patch panel, ¿no? Mucho más fácil, etcétera, para conectar todo. Pero en algunos casos todavía siguen utilizando esos puntos de consolidación. ¿Cómo estarían montados estos puntos de consolidación? A ver, tenemos ahí para poder ver que serían montado permanentemente en el suelo de un edificio, etcétera. Lo que importante es el área de trabajo. En el área de trabajo, bueno, los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del cable horizontal a la salida de información hasta el equipo en el cual se está cogiendo la aplicación, o sea, voz, datos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el área del trabajo. Ahora, ¿cuántos, cuántos áreas de trabajo deberíamos tener en cierta cantidad?
aquí estamos colocando, por ejemplo, el cable de enlace de cobre, el PASCO, ¿no? O sea, se compone de con todo eso, bueno, todo eso. Aquí está la máxima longitud del patch core es de 3 metros. Cuando se utilizan puntos de conexión, el cable puede tener hasta 20 metros. En fibra óptica, por un modo, de 2 o más fibras para exterior, etcétera. En el área de trabajo. Pero, a ver, un segundito. Bien. Los componentes, ya hemos visto el área de trabajo, los pacos, etcétera, que no tienen más de. Si no se dispone, por ejemplo, de mejores datos, se recomienda asumir un área de trabajo por cada, esto es bien importante, por cada 10 metros cuadrados de área utilizable en el edificio, esto presupone áreas de trabajo aproximadamente de 3 por 3 metros, lo que tiene un área. Si yo quisiera, por ejemplo, en una sala de conferencias, máximamente cuántas áreas de trabajo podría tener, entonces este dato nos va a servir bastante, ¿no? Vas a decir que por cada 10 metros cuadrados que más o menos es 3 por 3, significaría un área de trabajo. A ver, aquí le puse, se recomienda prever como mínimo 3 dispositivos de conexión por cada área de trabajo. O sea, en esos 3 metros por 3 metros pueden estar máximo hasta unas 3 máquinas, como si trabajando 3 personas. Este es en el caso de que tengamos que calcular un área de trabajo así, totalmente así, una sala de conferencia, ¿no? Digamos que sea para algún evento, etcétera. Es el máximo. Eso es lo que tiene que ver con la parte del cableado horizontal. Ahora veamos la otra parte que es el cableado vertical. En el cableado vertical, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, puede ver desde el piso de abajo hasta arriba, ¿no? Entonces sí, los cables de comunicación verticales son, por ejemplo, de multimodo, tenemos en fibra óptica, etcétera. El par torcido de 100 ohmios, aplicaciones de datos hasta 90 metros máximo y a voz hasta 800 metros máximo. Esos dos tenemos, ya sabemos que para cable vertical el tipo de cable tiene que ser el CMR, que es el tipo research, el tipo vertical. Bueno, tenemos ahora lo que son los cuartos de telecomunicaciones, ¿no? Donde se encuentran todas las conexiones para distribuir el cable horizontal. El cuarto de telecomunicaciones tiene como objetivo distribuir el cableado horizontal y en general se diseñan para atender pisos individuales. Por ejemplo, aquí está el cuadro de telecomunicaciones, de donde vamos a distribuir al piso de ese edificio, vamos a distribuir lo que es el cableado, ¿no? Para que puedan tener la información. La normativa también permite que un solo cuarto de telecomunicaciones sirva a varios pisos sin exceder los 90 metros de servicio en cables de cobre UTP. Puede ser. Si son 2 o 3 pisos simplemente, si es más, ya toma en cuenta lo que es aparte. El tamaño recomendado en este caso para poder, digamos, con base en áreas de trabajo en cuanto a los 10 metros cuadrados que decíamos, ahí los tenemos, ¿no? Por cada cantidad que tenemos. La altura del techo, por lo general, es de 2,6 metros, la puerta de acceso 1 metro de ancho o 180 grados de apertura. Importante no utilizar alfombras en los cuadros de telecomunicación, no utilizar alfombras, porque la alfombra nos va a generar estática. Un control ambiental, o sea, control de temperatura,
control de temperatura, protección contra el fuego, control de la humedad, el sistema después, es importante del sistema puesta a tierra, iluminación, la distribución eléctrica, etcétera. Eso es un cuarto de telecomunicaciones, ¿no? En este cuarto, por ejemplo, se van a estar concentrados los equipos de los switches, los routers, los batch panels, van a estar los ODF, etcétera, los servidores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este puede tener la misma dimensión que un cuarto de telecomunicaciones, sí, puede tener el cuarto de equipos, es como también un cuarto de telecomunicaciones. Estarían en los mismos valores que nos dan los estándares, ¿no? Las normas. Y por último tenemos lo que es el servicio de entrada de los acometidos, de cableado, ¿no? Es el punto donde entran, dicen, los servicios de asunto, o sea, la acometida, como si las líneas telefónicas, el servicio eléctrico, el servicio de alarmas, etcétera, etcétera, ¿no? Para todos los que se han conectado después que empezó, les decía, hay un documento, pueden bajar los documentos. Ese documento es la presentación que estamos viendo en este momento y les va a servir bastante para que puedan repasar lo que estamos viendo. Bueno, ahora en cuanto a los componentes pasivos del cable estructurado, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Los Keystone, las tapas, qué sé yo, las diferentes medidas, etcétera, ¿no? Dependiendo a lo que uno está. También se utilizan para como los componentes pasivos, los patch panel. Los hay desde 24 puertos, de 48, etcétera, etcétera, ¿no? Lo otro importante, las placas terminales donde paseo ubicados, esto es importante. Por ejemplo, tiene que estar el toma corriente a menos del piso de 30 metros mínimamente y la separación, un punto digamos, en el área de trabajo debe estar del toma corriente de energía a mayor a 30 centímetros, mayor a 0,3 metros, mayor a 30 centímetros. Eso es lo que nos especifica el nivel de en cuanto a los estándares para la conexión y no tener errores con los datos. La categoría de un cable. Tenemos actualmente las categorías aprobadas los estándares, el 5E, 6 y 6A, ¿no? Entonces sabemos que el 5E nos va a poder llevar hasta 100 megabits, el 6A 1 giga bueno, y hasta el 6A hasta 10 gigas. Un poquito no vamos a entrar en detalle de eso, de las frecuencias y todo eso, porque un poquito más avanzado nos va a tomar mucho más tiempo. Pero ya para que conste, la siguiente vez que presencial vamos a poder decir un poco más sobre eso. Es importante tomar en cuenta esto. Cuando se hace la medición, o sea, digamos, la certificación, cuando un cable pasa, no pasa, etcétera, ¿no? Esta es la pantalla de un certificador. Si ustedes ven aquí en la línea roja, entonces esa línea roja, ninguno de estos cables debe pasar o tocar esa línea roja, entonces sí va a pasar, pasa la certificación. Pero si toca, como es el caso de acá, entonces está falla, pues no va a calificar para la certificación. Eso es lo que medimos. Esto creo que es un test, imágenes de un test de flujo. Bueno, los cuidados que debemos tener para instalando el cable, no torcer la envoltura del cable, no cortar, llegar, etcétera, etcétera. Ahí los tengo
varios. Exactamente. Aquí nos está apuntando nuestro amigo Reynolds. Ese trabajo debe ser orientado por la norma nacional de nivel. ¿Sí? Perfecto. Las otras cosas son ya lo normal que en cuanto a los conectores, eso se los voy a dejar para que ustedes lo vayan viendo, que son realmente cosas que van, ¿no? Que los colores, todo eso, ¿no? La orientación, etcétera, etcétera. El cruzado, etcétera. Y aquí tenemos alguna recomendación, por ejemplo, de cómo vamos a trabajar con un 6, justamente es para que ustedes se fijen en acá, y tiene que estar, no tiene que estar, o sea, lo más cerca posible esto, porque cuando si esto se deja un poco más para afuera, ahí es donde nacen los cuellos de botella que decimos, ¿no? En el otro es el mapeo, también en cuanto al mapeo, hay que tener cuidado, puede pasar. En muchos casos nos dicen que hay bastantes confusión de imágenes repetidas, etc. Puede pasar estos casos, esto puede causar ese problema. Lo otro es que tenemos, por ejemplo, la NEX y la OPEX, que serían la atenuación en extremo cercano o la atenuación en extremo lejano. Este nexo flex es lo que se refiere en los conectorcitos. Cuando los conectores no están, cuando han dejado bastante cable o han destrenzado bastante, ahí se va a generar justamente estos problemas, ¿no? Entonces, para que eso no nos ocurra, tenemos en cuenta siempre eso de que tienen los conectores bien hechos. El otro tenemos el retardo también, el retardo que puede existir, pero ya se tiene que ver, digamos, la diferencia, o sea, entre cuánto entra y cuánto llega, dependiendo del tipo de cable y cómo está conectado eso. También se puede medir el retardo entre pares. También todo esto se hace, esta medición lo realiza cuando estamos viendo la certificación. Si el cable pues no es un tantito, no está bien hecho, no va a pasar los mínimos, ¿no? Que se debe tener para esto. El otro es el cálculo de las no deseadas expresiones de las componentes distintas serían transmitidas en pares adyacentes, o sea, cuando existe la diafonía. La diafonía es cuando se interfiere un cable a otro cable de información. La pérdida de retorno, etcétera. Ahora, nosotros, por ejemplo, a veces se ha pedido que traemos estos lances, que son certificadores, pero también tiene un módulo para parte de fibra. Eh, bueno, para hacer el atendimiento está basado en lo que es en el estándar LST del 607A. Este estándar regula por lo general, a ver un segundito, a ver un segundito. Ya. Bueno, nosotros aquí a la pregunta del participante, estimado, nosotros en Bolivia estamos bajo las normas, digamos, de la UE, de EIA, las normas americanas. En realidad, Bolivia no tiene sus propias normas, pero sí, por ejemplo, ellos, si uno quiere participar en sus normas, lo único que hacemos es inscribirnos a las normas, ¿no? Es libre de inscribir. Entonces, para que nosotros podamos utilizar. Por ejemplo, todas las licitaciones que emiten los
los organismos gubernamentales siguen bajo la norma UL y ellos sí están autorizados para utilizar esa norma, porque nomás se anotan en las normas, en los estándares, ¿no? Ahora, en otros países como por ejemplo, como es aquí Brasil o como México, o sea, tienen sus propias normas, tienen, aparte que son muy parecidas, pero sí tienen alguna diferencia particular de acuerdo al lugar donde van a trabajar. Pero en cambio en Bolivia nosotros tenemos esa, ¿no? Nos estamos apuntando a las normas que tiene la EIA, todos, estamos como que estamos autorizados para utilizar esas normas, esos estándares. Entonces, cuando sale la legislación, algo, entonces ellos dicen, queremos tales cable estructural que cumpla estas normas, que cumpla estos estándares. Entonces, nos basamos a esos estándares nosotros acá en Bolivia. Eso es en cuanto a lo que está preguntando el compañero. Si, nosotros no generamos normas en Bolivia, no tenemos una institución que genere normas ni que genere estándares, no tenemos, ¿no? Entonces, sí, estamos autorizados para poder utilizar las normas de la EIA, de la TIA, de la ANSI, estamos como si inscritos en eso para poder utilizar. Entonces, como repito, todas las licitaciones, todos los juegos que se lanzan utilizando esos estándares. Bien. También para la tierra tenemos estos los estándares, como tiene que estar. Ahí están las mediciones, son los estándares del tamaño que tiene que estar. Y también tenemos que tomar en cuenta que se debe colocar cierto letrerito, todo eso está también, ¿no? Está normado, ¿no? Está normado. Entonces, por ejemplo, el cable de unión para telecomunicaciones, el TBB, ¿ya? Es un conductor utilizado para unir la barra principal de puesta a tierra para telecomunicaciones, el TMGB, con el sistema de puesta a tierra del sistema de potencia eléctrica, ¿ya? El calibre mínimo es el número 6, o en color, en forro verde o amarillo. Para algunos casos que son no tan amplios, digamos que con algunos equipos, puede pasar hasta el número 8, pero lo ideal es el 6, ¿no? Las expresiones del fabricante mínimas que tiene que tener ahí. Entonces, el otro caso tenemos esto, la advertencia que debe tener si digamos, o sea, el estándar, el SDT, el 607A, nos dice que cada conductor de puesta a tierra para telecomunicaciones debe ser etiquetado. Las etiquetas deben ser ubicadas en los conductores tan cercanos al punto de terminación como sea práctica y una posición de fácil lectura. Las etiquetas deberán de ser no metálicas y deberán incluir tienen que tener esta siguiente información que está aquí, advertencia, que dice, ¿no? Si este conductor o cable está suelto o debe ser removido, favor de llamar al emisor de telecomunicaciones. Eso es como una obligatoria, es obligatorio colocar este letrerito que de acuerdo a este estándar, de acuerdo a este estándar. Bien. Entonces, tenemos ahí los siguientes para los estándares, que es donde deben estar etiquetados, o sea, las etiquetas. También eso tiene su norma para colocar las etiquetas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, los identificadores para la clase 1, o sea, los identificadores para el sistema de clase 1. Vamos a ver las etiquetas. El sistema clase 1 solo es el sistema que cuenta con un solo cuarto de telecomunicaciones. Cuando vamos a hacer las etiquetas, debemos identificar los cuartos para telecomunicaciones, identificar el enlace horizontal, tenemos que identificar para el TMG, que en cuanto a la puesta de tierra potencial, y como también el identificador para el TGB. Entonces, eso es lo que vamos ahora a ver. Hay un estándar que es esto, que nos dicta el estándar de la ANSI, que es la TIA, o sea, es la 606A.
Acá está, por ejemplo, donde dice identificador de enlace horizontal. O sea, tiene que estar, es un estándar para que cualquiera que venga ya sepa, si él conoce de cableado estructurado, entonces se va a orientar exactamente dónde va, de dónde viene. Entonces, por ejemplo, aquí está. Debe consignarse un identificador único a cada enlace horizontal mediante el siguiente formato. Es una formulita esto, mira, FS, en donde FS es el identificador del cuarto para telecomunicaciones. La letra A, uno o dos caracteres alfanuméricos, ¿no? Y él identificando en forma única al patch panel. Y N, dos o cuatro caracteres designando al puerto de un patch panel. Entonces ahí lo tenemos prácticamente todo, ¿no? O sea, el puerto de telecomunicaciones, el B, ese es el B, entonces el 01, 02 nos va a decir que está yendo a qué puerto está yendo del patch panel. Lo mismo nos puede pasar para la puesta a tierra, el mismo caso, donde IFS identificó el cuadro de telecomunicaciones en la barra principal, donde puesta a tierra para telecomunicaciones. Igual, todo está basado en esa norma de la TIA. Como les digo, este documento lo pueden bajar y ahí ustedes lo van a tener como un recordatorio para que puedan hacer sus etiquetas, para que puedan, digamos, orientar y así de esa manera no estar perdidos, ¿no? Entonces, cualquiera, como es estándar, todos hablamos el mismo idioma, entonces vamos a ir a poder identificar y no perdernos en el cambio estructurado, no perdernos en el cambio estructurado. Bien. Los otros componentes en lo que hace ya la formación, vamos a tener, por ejemplo, los gabinetes, los racks. Estos se miden para los que son nuevos, por ejemplo, en la unidad de medida del rack es el U. El U. El U es una unidad de medida que mide más o menos 4.44 centímetros. Es un estándar. A ver, una pregunta que dice. Bueno, las normas UL-ETL también tienen que tener el sello de UL-ETL. Los equipos como router, switch más, switch electrónicos, sí, señor. Sí, los equipos, los routers, los switch, todos los paneles, todos están certificados, llevan su etiqueta de la UL o la ETL. La UL es como una norma, tienen que tener eso. Son unos sellitos especiales que tienen para que se vean que están, que están normados, ¿no? O sea, tiene que ver, cuando es UL es que no hacen daño absolutamente en nada al ser humano. Tienen que tener eso, sí, tienen que tener. Bien, entonces luego tenemos lo que son las bandejas que nos van a estar sobre los gabinetes o los racks. También tenemos las bandejas corredizas, las shell, las bandejas fijas o voladizas, como llamamos, los controles de temperatura y los ventiladores, ¿no? Que nos van a ayudar a mantener. Otros componentes, bueno, tenemos que utilizamos normalmente son los cable canales, etcétera, los Keystone. Ahora, para la parte de las escalerillas, hay una norma que es la ASM, que es una norma de la Sociedad Americana para Ingeniería de Materiales que miden el peso, la fuerza, etcétera, ¿no? Para escaleras, es la norma ASM, que es, digamos, una norma internacional. Establece esta norma la designación de los materiales de acuerdo a su aplicación específica, uso de construcción, fabricación digamos, de dispositivos médicos, aplicaciones eléctricas, magnéticas, etcétera. Es una norma. Entonces, las escalerillas deben estar fabricadas bajo esta norma. Entonces, cuando usted compra una escalera, le preguntan, ¿cumple la norma ASTM? Que sí, entonces sí, estamos conformes. Porque seguramente un sistema de cableado estructurado, si lo un edificio van a tener que asegurarlo. El seguro es donde va a llamar su experto en cableado estructurado, lo va a enviar a que vaya a revisar todo, ¿no? Que vaya a revisar todo. Que esté todo bajo normas, bajo los estándares. Si no está bajo el estándar, bajo las normas, seguramente no lo va a querer asegurar. Por lo general, es para eso que tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Para poder hacer que se asegure.
Ahí tenemos, por ejemplo, las normas que deben tener la rigidez eléctrica, la absorción de agua, la exposición ambiental, la resistencia química, la flamabilidad, otro que debe tener la norma, provisión de la flama, etcétera, o la carga, además, a las escalerillas. Es bien importante eso. La escalería, que es el portaconductor, es de suma importancia para los sistemas de cableado estructurado, ya que por medio de esto es posible transportar de manera segura y ordenada todos los cables eléctricos de equipos y de redes. Es importante eso. Bueno, ahora tenemos algunas herramientas también que son conocidas para los que son nuevos en esto, como tenemos el cable de tester para testear nuestros patchcore que tenemos. Esto va a ser el trazador, es muy importante para poder identificar, ¿no? Entonces, cuál es el que, si tenemos allá despachando 30 o 40 cables, vamos a ver cuál es cuál, para ordenarnos, para poder ubicarnos, es el trazador de cables. Algunos lo conocen como el tiruliro, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el que vamos a el crimpador, el ponchador y bueno, y también tenemos este para poder ponchar en la pared, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a la parte última que es el cálculo. El cálculo. ¿Cómo calculamos cantidad? ¿Cómo calculamos cantidad? A ver, el cable UTP de 4 pares, de 2, etcétera, tiene, en fibra tenemos de 50 a 100 micrones. Esto se refiere al núcleo, y esto se refiere a la parte exterior. Total de cable horizontal por cableado, por cuarto de telecomunicación. Vamos a colocar el número de áreas de trabajo servidas por cuadro de telecomunicación. Número de servicios por área de trabajo. Número de servicios por área de trabajo. Decíamos de que aquí el número eran 3, ¿no? Por un área de trabajo. Un área de trabajo que significaba aproximadamente 10 metros cuadrados, pero ahí colgamos hasta 3 personas. Vamos a colocarle 1, podemos colocarle 2, podemos colocarle 3 más o menos para hacer nuestro cálculo. La longitud promedio va a ser 0,7 por la longitud más larga por la longitud más corta, más subida y bajada, más la holgura, ¿no? Entonces, lo que sube, lo que baja, el cable, todo eso va a ser la longitud promedio. Este es un valor que se ha sacado como estándar para hacer el cálculo, para hacer un promedio. Luego tenemos ya la parte, digamos, donde el número de áreas de trabajo servidas porque hemos calculado en la otra hoja, número de servicios por área de trabajo. La longitud total de cable necesario va a ser entonces aquí a C, a este valor, por la longitud promedio, que hemos una longitud promedio. Por lo tanto, el número total de cajas de cable va a ser este valor por 1.2, que es la seguridad, más de seguridad, dividido en 305 metros. 305 metros que son igual a 1000 pies, ¿no? Que a 1000 pies, pero en metros son 350 metros. Así vamos a ver nosotros cuántos cables tenemos que comprar. En este caso, cuántas cajas de cables tenemos que comprar para la cierta cantidad de áreas, ¿no? Existen, por ejemplo, tenemos algún software que nos ayuda en esto para no equivocarnos. Entonces, en este software, por ejemplo, lo que hace es marcar el área, la forma del área, y en ahí aquí tenemos las holguras, todos los bajamos y nos va a entregar calculadito cuántos de cable, cuántos Keystone, cuántos patch panel, cuántas placas, ¿no? Como les digo, como ya vamos a tener los cursos presenciales, entonces ahí vamos a poder utilizar este software y así también se los van a también para llevar. También hay aplicaciones para Android, ¿no? En Android igual podemos calcular igual lo mismo, ¿no? Que es solamente que simplemente calcula esta parte y ya no hace la parte gráfica. Bien, espero que les haya servido bastante este webinar sobre cable estructurado. Claro que ha sido un poco rápido por el tiempo, pero son muy buenos datos. Cuando uno toma a descargar, van a tener suficiente material para poder tener un poco más de conocimiento de lo que es cable estructurado, que es muy importante para en cuanto a una
hacer un buen cableado para hacer un buen funcionamiento de las redes, sobre todo en los edificios comerciales. Hoy hemos visto el cableado estructurado sobre los edificios comerciales, ¿no? Hemos visto el cableado estructurado, por ejemplo, para lugares médicos, digamos, de medicina, hospitales, que es otro tipo de normas, ¿no? Que tienen que ver para este tipo de cosas. Bien, nos hemos pasado un poquito la hora, pero esperando que ha sido para beneficio de todos. Ahora, a ver si tenemos a alguien más. Es bastante materia de estudio. El tiempo es limitado, pero quedaron los conceptos bien claros. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, el tiempo es muy poco, pero hemos querido dar los conceptos básicos, cosas que tengan un poco más de entendimiento. Bien. Bueno, dicho esto, que tengan un buen día y no olvidemos que el próximo mes vamos a hacer un curso ya presencial, espero que sea así, sobre dimensionamiento. Es un curso de dimensionamiento donde vamos a aprender a calcular desde las cámaras, qué tipo de cámaras utilizar, calcular tiempos de respaldo UPS, calcular por los paneles solares, cuántos paneles de acuerdo a la carga, etcétera, calcular los conductores, distancias de conductores, caída de tensión, etcétera, fuentes de alimentación, o sea, todas esas partes me parece dimensionar para poder instalar un equipo de electrónico de seguridad. Ese va a ser el próximo curso que los invito a que participen. Bien, dicho todo esto, tengan muy buenas tardes y ahí todavía están en el documento de mi teléfono y mi correo para cualquier consulta posterior. Tengan un buen día. Hasta luego.